Gloria al Señor. En esta noche vamos a compartir su palabra, vamos a decirle que es lo mejor que tenemos, como siempre digo, y que su palabra es lo mejor que nosotros tenemos. Así que en esta noche vamos a compartir, vamos a hablar de lo que a nosotros no nos gusta. Muchas veces nosotros, cuando Dios nos encontró, dispuso un camino para cada uno de nosotros. Entonces, a partir de ahí empieza un camino nuevo, tenemos que tomar un nuevo rumbo. Pero eso conlleva disciplina, exhortación, muchas cosas que Dios nos manda para que nosotros podamos cumplir. Simplemente que a veces nosotros no queremos, no nos gusta la disciplina, no queremos que Dios nos discipline, no queremos hacer caso, por eso nos golpeamos, por eso nosotros muchas veces nos chocamos porque desobedecemos a su palabra. Pero en esta noche Dios quiere hablarte y te quiere decir que la disciplina es lo mejor que nosotros podemos tener para ir en el camino adecuado que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Y quiero que me acompañes ahí al libro de los Salmos, en el capítulo 32. Hay una palabra que Dios dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Decía Emiliano, Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino en que podamos entrar al cielo ni llegar al Padre. Simplemente Jesús es el camino. Y Jesús es la doctrina, Jesús es la disciplina. Jesús es lo que nosotros debemos tomar, es el camino. Es el que vino y dejó huellas en la tierra para que nosotros podamos seguir. Y acá dice la palabra de Dios: sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿A través de qué? De la disciplina, a través de la enseñanza, a través de su iglesia. ¿Sabe cómo lo hace el Señor? Dice, quiero que me acompañe Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, Dios usa a personas como pastores, como apóstoles, como evangelistas, como maestros. Y dice, esta palabra dice, Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Hacer caso a lo que nos dicen. ¿Quién? Las personas que Dios puso, las autoridades. ¿Quiénes son? Los pastores, los maestros, los evangelistas, quien predica la palabra de Dios. A través de la Escritura, ellos te van enseñando. A partir de ahí nosotros debemos ser edificados. ¿Para qué? Para edificar a otros. ¿Cómo podés ser vos corregido si vos no querés ser corregido? ¿Cómo podés corregir a otros? ¿Cómo yo le puedo enseñar a una persona si yo no estudio, si yo no me capacito, si no dejo que los pastores, que los maestros o las personas que están a mi cargo en mi iglesia, yo no me dejo enseñar por ellos? Yo no voy a poder enseñar a otros. Dice que es para la sana edificación de la iglesia. Y usted y yo, los que hemos tenido un encuentro con el Señor, o donde Dios ha aparecido en tu vida y mi vida, los que están del otro lado también lo saben muy bien, que Dios apareció en tu vida, ¿para qué? Para que seas edificado. ¿De qué manera? A través de la iglesia. Él usa a las personas que Él pone. Y por eso nosotros no tenemos que menospreciar, no tenemos que decir, no, yo no hago caso, no. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo vos te portés, te va a ir en tu vida. Porque Dios apareció en tu vida para que vos y yo seamos diferentes. No tenés que ser igual a los demás, a las personas del mundo, por ejemplo. Somos diferentes nosotros. Por eso Dios te eligió a vos y me eligió a mí. Pero hay una doctrina que hay que cumplir. Hay una disciplina que cumplir. Hay una enseñanza que viene de parte de Dios. Y Él dice, yo te enseñaré el camino. ¿A través cómo? A través de los pastores, a través de los maestros, evangelistas y todo lo que Él pone. Después vas a ser edificado vos y yo, y vamos a cumplir la misma función. Pero si yo no me dejo enseñar, si yo no hago caso a la disciplina, hay personas que no les gusta que lo disciplinen. Entonces, ¿cómo voy a aprender? ¿Cómo le voy a enseñar a los demás si yo no cumplo con eso? Entonces Dios dice, yo te voy a disciplinar. La disciplina es parte del proceso de Dios. Otra cosa que pasa, Dios usa formas, maneras, circunstancias. Romanos 8
28 dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son a los que conforme a su propósito son llamados. No está hablando de cosas buenas, está hablando de todas las cosas. Está hablando de un montón de cosas. Te pueden pasar cosas buenas y te pueden pasar cosas malas. Dentro del proceso de Dios está la enfermedad. Dentro del proceso de Dios está la circunstancia que vos tengas que tener en tu iglesia, con personas que van a venir de diferente carácter, donde vos vas a chocar, donde te vas a pelear muchas veces, donde seguramente no te van a gustar un montón de cosas, pero es parte del proceso. Dice Dios que eso te va a ayudar a bien, que eso te va a formar como persona, como hijo de Dios. Y esa persona somos nosotros, hermano, y tenemos que soportar esa disciplina. Pero ¿cómo hacemos si nosotros nos enojamos cuando nos disciplinan? ¿Cómo hacemos si nos enojamos con un hermano cuando nos disciplinan? Cuando acusamos a alguien. Nosotros no debemos, somos diferentes, debemos ser diferentes. Aunque no nos guste, aunque a veces miramos mal, aunque no nos guste lo que nos dicen. Pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser disciplinados. Porque Él pone la disciplina, porque Dios se metió en tu vida para que vos obedezcas y te va a ir de acuerdo a tu disciplina, a la disciplina que Dios haya puesto en tu vida. Entonces nosotros debemos esforzarnos y debemos ser valientes y aceptar lo que Dios ha puesto para nosotros, que es su palabra. ¿A través de quién? De esta persona que te nombré, a través de las circunstancias también de la vida, que te va a tocar en muchas cosas, muchas situaciones que vos pases en la vida. Pero es el proceso que Dios hace. Entonces debemos aceptar todo. No dice cosas buenas, sino un montón de cosas. Otra cosa que pasa, en Hebreos, capítulo 12, versículo 5, dice la palabra de Dios, hijo mío, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Entonces nosotros no debemos menospreciar, porque es parte del proceso. Lo que le decía, debemos aceptarla con gusto, decirle gracias Señor por lo que me está pasando, por lo que estoy viviendo. Amén. Entonces nosotros a veces parece que Dios no está. Dios está, te está disciplinando, Dios te está formando. Dios está formando tu vida, tu carácter, tu familia, a vos mismo, tu corazón. A veces, muchas veces no querés que Dios entre en tu corazón y te forme, te hable. Pero a veces nos hablan los pastores, nos hablan los maestros y dicen, tenés que cambiar de dirección, no queremos volvernos. Y es la mano de Dios a través de ello, porque Él te ama, porque Él quiere que vos seas diferente, porque Él te eligió para eso. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Debemos obedecer. Dice Proverbio también, Proverbio 12:1, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces, si yo me dejo instruir, si yo tomo la disciplina de Dios, de parte de Él, me voy a hacer sabio. Voy a ser sabio para vivir en la vida, para enfrentar las circunstancias, las situaciones, las mismas situaciones que te decían, todas te ayudan a ver, ¿cómo la vas a pasar? De esta manera, siendo sabio. Porque el que ama la disciplina, la va a aceptar en su vida. Y va a ser corregido de parte de Dios. ¿Por qué? Dios corrige. ¿Por qué? Porque nosotros somos cabezones. Nosotros no queremos volvernos atrás. Nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios nos dice. En general, la naturaleza humana tiende a hacer el mal. Por eso nosotros necesitamos la disciplina, necesitamos la misericordia de Dios cada día y cada mañana. Entonces Dios dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbio 8:33 dice, atended el consejo y sed sabio. Proverbio 8:33, atended el consejo y sed sabios. Y no lo menospreciad. Atended el consejo. ¿Qué consejo, hermano? El consejo de Dios. Muchas veces hacemos caso a los consejos de los demás, de las personas que están lejos de Dios, de las personas que no son ejemplo, de las personas quizás del mundo también. Algunas veces hay hermanos que te aconsejan de diferente manera, diciéndote que no debes hacer eso. Y vos, el pastor te está diciendo, el maestro te está diciendo, no tenés que ir por ese lado. A través de Dios, Dios te dice,
no vaya por ese lugar, y nosotros hacemos lo diferente, hacemos lo que Dios no nos dice. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar el consejo, atender el consejo de Dios. Te lo dice un sabio como te lo dice Salomón. Entonces nosotros debemos atender el consejo de Dios y no el consejo de las personas comunes, de las personas que muchas veces se equivocan y te van a decir, sí, no hagas esto, haz aquello. No, vos andás siempre al consejo de Dios. Andá a las personas que están capacitadas para decirte de parte de Dios qué tenés que hacer. Por eso dice la palabra, atender el consejo, atender la disciplina. Proverbio 29:15 dice, la vara y la corrección. Proverbio 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Consentido, malcriado, mal enseñado, desagradable. Entonces dice la palabra de Dios, la vara, o sea el castigo, hermano, el castigo, que muchas veces no queremos recibir de parte de Dios. Pero Dios castiga, claro que castiga. ¿Por qué? Porque nosotros vamos por el lugar que no debemos ir, por el camino equivocado siempre queremos agarrar. Queremos cortar siempre atajos y no queremos sortear los obstáculos que Dios nos pone en el camino. Y por eso nos suceden las cosas. Por eso chocamos siempre con la pared, como siempre digo. Por eso nos hacemos mal a veces nosotros. Por eso llevamos a veces al choque a nuestra familia, a cosas malas. ¿Por qué? Por no hacer caso en el momento indicado, en el momento preciso. Cuando Dios nos dice, cuando Dios nos habla, a través de las personas adecuadas para eso. Entonces, el muchacho consentido avergonzará a su madre, dice. Entonces, nosotros si no aceptamos la doctrina de Dios, la disciplina, estamos avergonzando el Evangelio. Como este muchacho avergüenza a su madre, nosotros avergonzamos el Evangelio. Y directamente no somos testimonio para los demás. ¿Por qué? Porque no aceptamos el consejo de Dios. Y Dios dice, tenés que aceptar el consejo. Entonces, ¿qué debemos hacer? No debemos menospreciar. Debemos tomar el consejo como de quién viene. ¿De quién viene? De Dios. Porque Dios se puso en tu camino. Estoy diciendo a las personas que están del otro lado, a mis hermanos que están acá también, es cuando Dios intervino en tu vida. Entonces vos cambiás de dirección. ¿Pero a través de qué? A través de la disciplina. Que muchas veces no te va a gustar. Muchas veces me dijeron un montón de cosas y siempre no me gusta. No me gusta que a veces que me digan las cosas, pero yo entiendo de parte de Dios que debo aceptar. ¿Por qué? Porque Dios lo está haciendo. Porque viene de Él. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aceptarlo. Aceptar todo lo que viene de parte de Dios. Aunque sea malo, si viene del cielo, es una bendición. Amén. Entonces, después, ¿por qué nos disciplina Dios? Dice Hebreos ahí, Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, ¿por qué Dios te azota? ¿Por qué Dios te castiga? Seguramente porque estás yendo por otro camino, pero también porque te ama. Después dice, ¿por qué un hijo no es hijo aquel que el padre no lo corrige? Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos aceptarla. Debemos decirle, Señor, dame esa disciplina. Aunque no es bueno, porque siempre para nosotros es un castigo. Pero de parte de Dios, hermano, eso te va a hacer bien para tu futuro, para mi futuro, para el futuro de tu familia. Debes aceptarlo. Por eso, acá dice Hebreos 12:6, que al que ama, disciplina. Proverbio 13:24, dice la palabra de Dios, Proverbio 13:24, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, de temprano lo corrige. Entonces nosotros, que somos padres carnales, podemos decir, que hoy estamos aprendiendo en el camino de Dios, nosotros de temprano corregimos a nuestros hijos, de que empiezan a caminar. Ahora Dios hace lo mismo con nosotros. Dios también, a partir de que entra en nuestra vida, que nosotros aceptamos, lo aceptamos en nuestro corazón, Él nos empieza a corregir.
y nos empieza a instruir. ¿Pero por qué? Porque nos ama. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Aunque a veces parece que no, por lo que nos pasa, por lo que nos sucede. Estoy hablando de personas que son cristianas y tienen enfermedades. Estoy hablando de personas que le pasan un montón de situaciones económicas, pérdidas. Pero Dios castiga, ¿por qué? Porque te ama. Y Él quiere lo mejor. Y eso te va a formar, como digo, para bien. Aunque a veces no lo entienda. Aunque a veces mires al cielo y digas, no, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa? Pero Dios te va a disciplinar siempre. ¿Por qué? Porque Él quiere que llegues bien al final del camino. Entonces, en Apocalipsis 3:19, Jesús le dice a la iglesia de Laodicea, yo reprendo y castigo a algunos, dice, no, a todos. Yo reprendo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué? Porque seguramente la iglesia de Laodicea estaba acusando a Dios de que lo castigaba. Pero Él dice, yo reprendo y yo castigo a todos los que amo. ¿Por qué lo estoy castigando, iglesia? Porque los amo. Y quizá vos estás pasando una situación del otro lado, o alguno acá, no sé, mis hermanos, situaciones adversas en la vida. Y vos decís, pero ¿por qué me está pasando? Porque Dios te ama. Porque Dios ama a su Hijo. Y quizá vos decís, tengo una carga pesada que llevar. Y Dios no te va a poner una carga más pesada que vos puedas llevar. Quizá vos decís, ya estoy cansado de llevar esta carga. Dios no te va a poner algo que nos pueda llevar. ¿Por qué? Porque Él te ama. Y siempre te va a sostener. Siempre va a estar en el camino a tu lado. Quiero que entiendas eso. Dios siempre te va a amar. Por eso, aquel hijo que se fue de la casa, el hijo pródigo en Lucas 15, habla de que el varón se fue con todos los bienes y el padre lo dejó que se vaya, aunque al padre le dolía cuando se iba. Se fue, pero él sabía que se iba a golpear en la vida. ¿Pero para qué viene eso? Para que nosotros aprendamos. Debemos golpearnos en la vida para aprender, para saber, porque si no, seguramente no iba a aprender su hijo. Pero después de un tiempo se dio cuenta que estaba lejos del padre, lejos de la casa de su papá. Y quiero decirte que no hay mejor lugar que la casa de tu padre. No hay mejor lugar que estar en la casa de tu papá, al lado de tu padre. Aunque hay personas que te van a decir no está bien, aunque hay personas que te van a llevar por otros lugares, aunque hay personas que te van a aconsejar para mal, te van a decir esa persona no es para que vos vayas, esa persona no tenés que estar con ellos. La casa de tu padre es lo mejor que hay. Nunca te vayas de la casa de tu papá, donde Dios te puso, porque es el mejor camino que vos podés acudir y atender. Por eso Dios es bueno y dice su palabra, para siempre su misericordia. Por eso Dios nos corrige, nos ama. Ahora, ¿por qué otra cosa Dios nos corrige? ¿Para qué? Dice Hebreos también, Hebreos 12, 7. Si soportás la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijos. Entonces, Dios, si nosotros aceptamos la disciplina, si nosotros la soportamos, es porque somos hijos, somos probados de esa manera por Dios. Porque si no, no somos hijos. Dice que si no somos azotados, si no somos castigados, no pertenecemos a Dios. ¿Por qué? Porque Él castiga al que ama y al que toma por hijo, lo va a disciplinar siempre. ¿Por qué? Porque usted o yo que soy papá, yo no voy a disciplinar al hijo del vecino. ¿Por qué? Porque es hijo del vecino, no es mi hijo. Entonces, si yo soy hijo de Dios, Dios me va a disciplinar a mí, a su hijo. Y a usted que está del otro lado, que es su hijo. ¿Por qué? Porque Dios no va a disciplinar a personas que no son hijos de Él. Va a disciplinar a sus hijos. Entonces nosotros debemos aceptar esa disciplina.
Debemos decirle, Señor, gracias por esa disciplina. Gracias por tu palabra. Gracias porque no me gusta que me hablen así, pero Señor, gracias porque me endereza el camino, me endereza la vereda, el corazón, mi vida, mi familia. Y eso es bueno para nosotros. Si no, ¿dónde estaríamos hoy si no hubiésemos sido disciplinados por Dios? Si Dios no nos hubiese corregido en el momento indicado. ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría mi familia? ¿Dónde estarían mis hijos hoy? No estaría acá seguramente, hablándole a usted con amor de parte de Dios. Entonces nosotros, como hijos, debemos aceptar la disciplina y decirle, Señor, dame esa disciplina, aunque no nos guste. Porque otra cosa más, el Señor nos disciplina. Dice, es algo importante para nuestra vida. Es algo importante que debemos ser probados. Pero dice en el Hebreos 12, versículo 9, 10, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. Porque, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que no es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Entonces, si nosotros somos disciplinados, si nosotros somos castigados, si nosotros padecemos por el nombre del Señor, es porque estamos participando de su santidad. De otra manera no lo podés hacer. Tú eres santo, entonces sé santo como yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo. ¿De qué manera? De esta manera. Participando del castigo, participando de los padecimientos, participando de lo que Dios te manda. Decía Spurgeon, si es como una reja de un arado que se clava en el corazón y te lastima, pero si viene de parte de Dios, es una bendición. Aunque te duela en el corazón, aunque te duela en el alma, aunque a veces parece que no es de Dios. Si es de Dios es una bendición, porque eso te va a formar, porque eso te va a hacer mejor persona. Mire, hace un tiempo, 7 años tenía, mi papá vendía arena. Y después por ejemplo, él salía a las 8 de la mañana con un carro de arena hacia el pueblo quedaba a 15 kilómetros. Él volvía a las 10 de la mañana y un día mi mamá, a 7 años tenía, me dice, andá, María, a buscar la carne que tu papá trae, a unos 400 metros del lugar. Fui, 7 años tenía. Mi papá me dio la provisión, la carne que tenía que cocinar al mediodía mi mamá. Y en el camino de vuelta encontré a un compañero, un amigo, y me dice, che, Mario, vamos a jugar a la pelota. Y a mí cuando me hablan de pelota, soy capaz de dejar cualquier cosa. Soy capaz de dejar a mi esposa por la pelota. Y entonces me dice, vamos a jugar a la pelota. Sí, un ratito. Me dice, sí, no. Me puse a jugar. A las 10 de la mañana, 2:30 me acordé que tenía que ir con la carne. Salí corriendo a mi casa y mi mamá me estaba esperando. Me dice, ¿dónde te quedaste? Ni me acuerdo lo que le dije, pero antes que me diga algo ya me puse a llorar. Y agarró, mi papá tenía un cuchillo grande y eso tiene una vaina de cuero. Me dio tanto azote, hermano, que hasta hoy me acuerdo. Pero ¿sabe qué pasó? Lloré, lagrimeé, quedé marcado, pero eso me enseñó a respetar a mi mamá. Nunca más, cada vez que me quería quedar, me acordaba de los garrotes que me dio mi mamá. Entonces eso me enseñó a valorar en el momento lo que yo hice, que no debía faltarle respeto a mi mamá, a mi papá, pero hoy me acuerdo todavía de eso y aún siento los chirlos, como si fuesen hoy. ¿Pero por qué? Le digo, en el momento me dolió, pero eso me enseñó en mi vida a ser diferente persona. Entonces hoy
Yo recuerdo eso y digo gracias a mi mamá, aunque me dolió, aunque quedé marcado, pero me enseñó a que yo no debía faltarle respeto ni a ella ni a mi papá. Entonces eso te va formando en la vida. Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros. Por eso no debes rechazar de parte de Dios lo que Él te manda, porque te va a hacer bien para tu futuro, para tu familia y para tus hijos. Entonces, por eso dice, la disciplina a veces parece que duele. Dice en Hebreos 12, versículo 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Entonces, ¿qué pasa, hermano? La disciplina se ejercita. Debemos poner por obra la disciplina. Porque si nosotros no ponemos la disciplina por obra, lo que Dios pone en nuestro corazón, en nuestra vida, que es su palabra, es Jesucristo mismo a través de su palabra. Si no atendemos los consejos de Dios, nos va a ir mal en la vida. Y vamos a chocar siempre con cosas que no debemos chocar, como hijos de Dios. Si no, siempre vamos a estar mal con Dios, si no aceptamos la disciplina, si no somos corregidos por Él. Porque Él quiere que seamos corregidos a través de su palabra. Por eso debemos recibir la instrucción, el castigo, la corrección, la exhortación, la reprensión, el consejo, la disciplina. ¿Por qué? Porque es parte del proceso de Dios. Yo sé que no nos gusta muchas veces, pero si es de parte de Dios, es una bendición para nosotros, para nuestra vida, para nuestros hijos. Y nosotros también lo aplicamos a nuestra familia, a nuestros hijos, porque aprendemos a través de eso. Por eso, usted y yo debemos ejercitarnos, capacitarnos, debemos aprender, debemos ser enseñados, debemos dejarnos disciplinar por las personas que Dios ha puesto en la iglesia para que nosotros seamos formados. Y eso pasa si nosotros queremos, si nosotros nos dejamos, si dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Pero si usted y yo nos enojamos cada vez que nos disciplinan, si pegamos un portazo y nos vamos porque nos disciplinan, ¿cuándo vamos a crecer? Por eso muchas personas andan, como dice la palabra, como un niño infructuante de acá para allá, como las olas del mar, dice que van y vienen. ¿Por qué? Porque no quieren recibir la disciplina. Pero nosotros como hijos de Dios debemos recibir, debemos soportar, debemos sufrir. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo hizo. Lo hizo por vos y lo hizo por mí. Y hoy que vamos nosotros a compartir la Santa Cena, acordate de cuánto Jesús padeció por vos y por mí en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que vos aceptes la disciplina de su palabra. Y debes aceptarla, debes corregirla, debes tomar ese camino. Quizás en esta noche, no sé dónde, en qué lugar estás de tu vida, pero eso, y con el tiempo te va, como dice acá, te va a traer fruto apacible de justicia. Te va a traer quietud, tranquilidad, confianza, fe, esperanza, para heredar una vida eterna que Dios tiene guardada para vos y para mí.